Más del 30% de la población femenina aragonesa vive en el medio rural. Esta es una iniciativa en positivo para reforzar el papel de la mujer rural, también para dar respuesta a las reivindicaciones de estas mujeres y además también para reconocer el papel que vienen realizando. La presencia y la actividad de la mujer en el medio rural es clave para afrontar el reto demográfico y para combatir la despoblación. Es también una garantía para la viabilidad, para la identidad, para la prosperidad y la cohesión del conjunto de la sociedad y garantiza también un pleno desarrollo y sostenible de este medio, del medio rural. En estos momentos podemos plantear en términos de igualdad también las reivindicaciones de las mujeres rurales. Y una de las políticas más inclusivas en materia de igualdad es precisamente el empleo. Liderazgo, empleo, emprendimiento, uno de esos ejes. Otro eje que es el relacionado con la conciliación y la corresponsabilidad. Un tercer eje que tiene que ver con las nuevas tecnologías, la necesidad de que cualquier mujer viva donde viva pueda tener acceso a las nuevas tecnologías. Un cuarto eje que tiene que ver con la lacra de la violencia de género, protocolos específicos para vencer esta lacra, también las mujeres en el ámbito de las mujeres rurales, y un quinto eje que tiene que ver con la necesaria coordinación institucional. Con esta iniciativa, como digo, queremos impulsar a que el Gobierno se tome en serio esta materia y sobre todo que lo haga muy cerca de todas esas asociaciones y esas entidades representativas de las mujeres en el medio rural, porque frente a ese feminismo de despacho y a veces con un doctrinario activista es mucho más importante medidas efectivas que atiendan a esas reivindicaciones de las mujeres en pro de esa igualdad de oportunidades.